Hola a todas, bienvenidas a un nuevo video en mi canal desde este lugar tan precioso y tan inspirador y tan abundante de naturaleza. La verdad es que me está haciendo muy feliz estar grabando este video acá. Hoy vengo a compartirles, como cada video que subo, porque cada video tiene una intención, un aprendizaje que voy teniendo a lo largo de todo este proceso de crecimiento, que es el dejar de cumplir las expectativas de los demás. Porque cuando caemos en ese error, nos frustramos aún más. Y esto que les voy a compartir es algo que me pasó en una de mis mentorías dentro de mi comunidad, que quien quiera estar dentro de mi comunidad y tener un entorno que te ayude, que te potencie, que te inspire, donde hay mujeres que se comprometen a ser cada día un 1% mejor, la verdad es que te lo súper recomiendo. Tenés un montón de información que te va a ayudar a cambiar absolutamente toda tu vida. Y bueno, todos los viernes tenemos mentorías, charlamos, contamos nuestros procesos, contamos nuestros avances, nuestros retrocesos para poder obviamente ayudarnos. Y el viernes pasado en una de mis mentorías hablé sobre metas, sobre qué plan de acción podemos crear para obviamente llegar a ellas. Y bueno, di una clase y no sé si todavía la exposición es algo que me cueste cuando es frente a las personas, ¿no? No ahora frente a la cámara, porque siento que por más que obviamente ustedes me van a ver, luego estoy sola acá. Pero cuando estoy frente a otras personas, ese pequeño nervio sigue estando dentro mío. Mismo cuando yo me exponía en el colegio o en otras circunstancias, exposiciones o lo que fuera, esos nervios siempre estaban. Pero igualmente lograba vencerlos y exponerme a ellos. Pero el hecho de ahora de estar cabeza de una comunidad me da nervios. Entonces, ¿qué pasó? Yo estaba enseñando y nada, se ve que me trabé con una palabra o me olvidé algo que estaba diciendo, como que se me hizo un blanco y me paralicé por completo. O sea, me paralicé por completo. En ese microsegundo que me paralicé, porque vos me vas a decir, bueno, te paralizaste, ¿qué? 10 minutos, 5 minutos. Tal vez fue 1 minuto o 2 minutos que las chicas ni siquiera se dieron cuenta, pero yo internamente, obviamente, me di cuenta que en ese microsegundo que sucedió todo eso, no saben los pensamientos que surgieron en mi cabeza. Esos microsegundos, las millones de suposiciones malas, negativas que estaba pensando, que tal vez no estaba cumpliendo con las expectativas de ellas y que van a ver que no sé, ay, no sé, millones de pensamientos que ningunos eran buenos para mí en ese momento, bueno, los estaba pensando. Y tales eran los pensamientos que obviamente me recuperé porque sabía que tenía que salir adelante, no era que me podía desconectar y decirle, bueno, chicas, chau, y me voy, sino que volví y continué como si no hubiera pasado nada, pero yo ya seguía adentro mío con esa sensación, ¿no? Y el resto de la llamada, lo único que sentía era, las chicas seguramente no están felices con lo que estoy entregando, no estoy cumpliendo con lo que ellas desean, con lo que esperan de mí. Y estuve el resto de la llamada como sonriente, pero por dentro sintiendo todo eso. Y a pesar de eso, obviamente, seguía actuando, seguía charlando, seguía sonriendo y seguía tratando de ser más fuerte de lo que mis pensamientos eran en ese momento. Y obviamente pude continuar y terminar con la llamada súper bien, pero claramente cuando salí de esa llamada me largué a llorar porque dije, ¿por qué tengo estos pensamientos? ¿Por qué me siento así de mal? O sea, es algo que solo una misma se autoproduce, porque claramente ninguna de ellas me dijo, Giselle, sos malísima, Giselle, la verdad es que todo lo que estás entregando no me está sirviendo, o sea, absolutamente nada más que mi propia imaginación y del pensar que yo no estaba cumpliendo con las expectativas de ella. Y ahí me puse a reflexionar, a ver, ¿por qué quiero cumplir con las expectativas de ellas? No es algo que esté dentro de mi control, no es algo que cada una de nosotras pueda controlar. Y además,
mis expectativas van a ser diferentes a las de las otras personas. Tal vez lo que para mí me parece mal o bien, para la otra persona le parece lo contrario. Entonces, cada persona obviamente es diferente y tiene diferentes expectativas según la persona que es, por los pensamientos que tiene, por las creencias y vivencias que tuvo. Y el querer siempre cumplir las expectativas de los demás, lo único que nos provoca es frustración. Frustración y frustración y frustración. Y hay que entender esto, de que el esperar que una piense que si no sucede lo que una desea, va a estar mal. Porque la propia expectativa de que suceda tal y como una lo desea es una propia autolimitación a una misma. Porque entonces, si las cosas no suceden como vos querés, ya está. Te condenaste, no hiciste las cosas bien y eso trae que te sientas mal con vos misma, de que empieces a pensar negativamente sobre vos porque las cosas no sucedieron tal y como vos lo deseabas. Pero a ver, hay que soltar el perfeccionismo, hay que soltar, y yo soy bastante perfeccionista, y es algo que estoy trabajando a diario porque en todo aspecto de mi vida, tanto, no sé, en mi vida diaria, en tener las cosas ordenadas, no a tal perfeccionismo de tener todo derechito, no, 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 pero soy bastante prolija, tanto en mi trabajo, en mí misma, en absolutamente todo, que por ejemplo en esa clase, una al querer dar el 100% y al equivocarse, ya piensa que está fallando. Entonces, ¿qué hace esto? Autolimitarme absolutamente. Y la perfección no nos trae absolutamente nada. A ver, la perfección no existe, porque si existiera significaría que no hay nada para mejorar y eso no es posible, porque es necesario cada día progresar, ser mejor que nuestra yo de ayer. Entonces, sé que a todos nos gusta que las cosas nos salgan bien, pero la cuestión es cuando querés de tal modo que todo te salga bien que cuando las cosas te salen mal, te frustras y te sentís mal. Porque no siempre va a pasar eso. Y el cometer errores o el vivir ciertos fracasos que no son como tales durante el proceso, hay que verlos como una perspectiva mucho más positiva, no negativa. ¿Por qué? Porque cada error, cada adversidad que vayamos enfrentando está para nuestro propio aprendizaje. A ver, si no aprendiéramos de nuestros errores, no podríamos de esa manera ser el día de mañana quien realmente deseamos ser. A ver, si yo no me hubiera, por ejemplo, exponido, ¿está bien dicho? Expuesto. Si yo no me hubiera expuesto a cámara cuando me daba unos nervios tremendos, hoy tal vez no tendría esta soltura para hablar a cámara, sin guión, sin ponerme ningún filtro en la cara, porque el hecho de exponerme, a pesar de ese miedo que yo sentía, a pesar de que obviamente después de verlos, si hoy los veo, digo, ay, ¿por qué hablaba así? Ay, ¿por qué movía las manos de esta forma? O, ay, ¿por qué usaba este efecto o este filtro? Pero, a ver, todo ese proceso me llevó a que fuera aprendiendo, mejorando y que hoy sea la mujer que soy. Y hoy esto mismo me va a servir a que cada día vaya mejorando aún más y que mi comunicación sea mejor, que mi edición sea mejor, que mi contenido sea mejor, etcétera, etcétera. Entonces, uno tiene que ver el lado positivo por más que cueste a todo, porque eso es mucho más constructivo para nuestra propia vida. Si yo me frustrara porque me equivoqué y ahí yo me empezara a sentir mal conmigo misma por el simple hecho de haber pasado eso, no veo todo el lado positivo de que estuve bien en toda la llamada, que solo fue un microsegundo en el que estuve tal vez mal, ponele. Pero, a ver, somos humanos, cometemos errores y muchas veces lo que nosotras mismas nos damos cuenta, nuestro entorno no se da cuenta. Y eso me sucedió a mí. Las chicas no se dieron cuenta, pero yo sí me di cuenta. Pero acá el hecho es que el fracaso está mal visto en la sociedad. Entonces, uno, al paralizarse, al cometer un error, ya se limita y no quiere
volver a intentarlo, pero como dije, el fracaso mismo está para que aprendamos de eso, para que reajustemos aquellas cosas que tal vez están interiormente, que nos causa el cómo actuemos, ¿no? El cómo nos sintamos, el por qué en cada error que cometemos nos achamos a nosotras mismas cuando eso no tendría por qué suceder. Somos humanas y el hecho de ser humanas nos permite cometer errores y aprender de ellos, ¿sí? Para cada día ser mejor, ser esa mujer que realmente deseamos ser. Para mí el fracaso es malo cuando tenés tanto temor que renuncias absolutamente a esa situación que te está haciendo crecer, ¿sí? Por ejemplo, si diste mal un examen, no importa, volvelo a intentar cuantas veces sea necesario, porque va a llegar un momento en el que puedas aprobar. Si te da miedo exponerte a personas, no va a irse el miedo si vos renunciás absolutamente todo. Si es algo que vos realmente amás y que deseas hacer, vas a tener que exponerte cuantas veces sean necesarias para que ese miedo se vaya. Y yo, a ver, no siento los mismos nervios que sentí en mi primera llamada. Y te prometo que a medida que uno se va exponiendo a esas situaciones que le generan incomodidad, que le generan miedo, ese miedo se va yendo, ¿sí? Esas expectativas que uno tiene se van mejorando porque saben que ese miedo es solo un producto de nuestra propia imaginación y que muchas veces agrandamos las expectativas cuando son más pequeñas de lo que nos imaginamos. Entonces, a mí lo que me parece importante es, obviamente, sí, tener expectativas siempre positivas en vez de negativas ante ciertas circunstancias, personas. Siempre hay que verle el lado positivo absolutamente a todo, pero no te limites a ellas. Si no suceden tal y como vos lo querías en ese momento, no importa. Reflexiona a ver por qué pasó esto y por qué no pasó lo otro, o porque tal vez no tenía que suceder así. A ver cuántas veces no les pasó de ensayar algo y que cuando se exponiera uno a eso no saliera tal y como uno lo ensayó. Pero bueno, son cosas que pasan, pero a ver, la misma práctica te va a llevar a que luego lo puedas hacer de manera natural, que no tengas por qué ensayar 500 veces para que te salga tal y como vos lo querés. Entonces, hay que abrir mucho más la mente y dejar que las cosas vengan tal y como tengan que venir, ¿sí? Nosotros no vamos a poder controlar las expectativas de los demás, lo que otros puedan llegar a pensar sobre nosotros. Lo único que está bajo nuestro control es nuestros propios pensamientos respecto a nosotras. Yo pude dejar en ese momento que mis pensamientos me destruyan o me construyan. Por un instante dejé que me destruyan, pensando de que tal vez no era tan capaz como yo imaginaba, pero gracias a Dios tuve una introspección bastante profunda en ese momento que me apagué de absolutamente todo y dije, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué estoy pensando de tal manera? Obviamente uno a través de esos pensamientos se da cuenta que hay muchas cosas que seguir trabajando. Esos pensamientos que hubo en mi anterior yo de vos no sos capaz, por, no sé, experiencias que habré vivido antes o por personas que me dijeron eso, que influyeron en la manera en la que yo me percibo a mí misma. Pero claramente yo soy mucho más capaz de lo que yo me imagino, y el hecho de que yo me haya equivocado no me limita y no me hace mala mentora, no me hace mala mujer, no me hace mala absolutamente nada. Es algo que a uno le puede suceder y que uno puede mejorar y aprender de eso. Entonces, hay que entender que lo que nosotras vemos no es básicamente lo que es, sino es por lo que nosotras somos. ¿Y a qué voy con esto? Yo tal vez veo una situación mala y otra persona no la ve como mala, la ve como buena. Si yo desapruebo un examen y me siento súper mal conmigo misma porque tal vez mis papás se van a sentir defraudados o porque tal vez yo me siento mala, que no sirvo para aprobar ni siquiera por un examen, bueno, todos esos pensamientos negativos obviamente atrae a que esas situaciones sigan pasando. Y si otra persona tiene una perspectiva mucho más positiva de, bueno, desaprobé,
bueno, tendré que estudiar más para la próxima, me esforzaré más para la próxima, mejoraré más mi organización para tener más horas para estudiar, o veré tal vez qué cosas tengo que tal vez comprender y practicar. Desde esa forma mucho más constructiva le sirve a esa persona crecer y lograr esa meta que tiene una persona, ¿no? Pero si yo me dejo destruir absolutamente y tengo una mirada negativa, es también por quién soy yo, por mi manera de ver las cosas, por mi definición de mí misma, que hago que provoca que yo perciba a mi mundo de tal manera. Si vos pensás continuamente de manera negativa, va a provocar que veas las cosas negativas a tu alrededor, que prestes mucha más atención a todas aquellas cosas, porque donde vos pones tu atención en tus pensamientos es luego en lo que vos te enfocás. Entonces, si yo continuamente estoy viendo cosas negativas, todo lo que sucede a mi alrededor va a llamar más mi atención a aquellas cosas negativas que las positivas mismas. Por ejemplo, si vos estás frustrada por tal situación, ¿qué pasa? Vas a ver todas cosas que te sigan frustrando, vas a seguir alimentando ese sentimiento. Entonces, siempre hay que tratar de ver lo positivo. Yo, por ejemplo, en ese momento dije, a ver, di una clase hermosa, les enseñé algo que les va a ayudar a mejorar su proceso, que va a lograr que logren sus metas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te equivocaste? ¿Es el fin del mundo? No. Y si se quieren ir, bueno, es una elección de ellas, es algo que yo no puedo controlar, pero van a venir otras mujeres de las cuales yo siga pudiendo ayudar. Entonces, esa mirada cambia absolutamente todo. Entonces, lo que nos sucede en nuestra realidad no es como nosotras creemos. Es neutral y somos nosotras quienes definimos algo como bien o como mal. Cuando uno entiende esto, se da cuenta que la única forma de que nuestros resultados cambien, que nuestra realidad cambie, que cambie absolutamente el cómo nos sentimos, solo se va a lograr en la medida en la que trabajemos en nosotras mismas, en la medida que sigamos trabajando en lo que estamos pensando la gran mayoría del tiempo, en lograr ser conscientes de lo que pensamos, porque la mayoría de nuestros pensamientos son inconscientes y no tenemos el poder de saber en qué estamos pensando la gran mayoría del tiempo. Pero si vos disminuís absolutamente todos los ruidos externos, las distracciones, vas a poder ser mucho más consciente. Por ejemplo, yo en ese momento me empecé a sentir mal y estaba siendo consciente que estaba pensando mal y ahí fui más consciente de cada pensamiento que estaba teniendo y gracias a Dios, a ser consciente me permitió sustituir absolutamente todo lo que estaba pensando para pensar de una manera mucho más constructiva y que no me siga autodestruyendo a mí misma. Porque muchas veces sucede eso de manera inconsciente, pero es un trabajo diario y mientras más vos lo trabajes, más lo vas a lograr identificar y poder cambiar. Entonces, hay una frase que me gustó mucho, que lo voy a buscar ahora en el celular porque se las quiero leer. Cuando comprendes que toda opinión es una visión cargada de historia personal, empezarás a entender que todo juicio es una confesión. Entonces, hay que utilizar esos momentos en los que nosotras identificamos algo como bueno o malo para conocernos mucho más a nosotras mismas. Hay que utilizar esos momentos en los que nosotras percibamos que estamos pensando mal, que estamos sintiéndonos mal, observarlo desde otra forma, observarlos como si estuviéramos disociadas de nosotras, como si estuviéramos fuera de nuestro cuerpo y volver a observar la situación. Reflexionar si es tal y como nosotras pensamos, si hay una manera de solucionar eso, si hay una manera de mejorar absolutamente todo eso y empezar a observarlo desde otra forma, ¿sí? Porque esta es una gran forma de transformar todo aquello que nosotras creemos de nosotras mismas, que determina el cómo nosotras percibimos las cosas, el cómo nosotras actuamos y el cómo nosotras nos sentimos. Porque a partir de todo lo que nosotras creemos, es lo que va a determinar luego el cómo accionamos, las decisiones que tomamos, el cómo percibimos las circunstancias que nos suceden, el mundo que nos rodea. Entonces siempre el trabajo va a estar puesto en nuestro interior. Cuando sucedan estas cosas, sentate a reflexionar, desconectate absolutamente de todo. Hay que entender que aquellas cosas que estamos viviendo nos van a servir para expandir mucho más nuestras capacidades, para poder expandirnos aún más. Son esos tesoros que nos ayudan a elevar aún más nuestra
conciencia y poder así construirnos en esa mujer que deseamos ser. Y esto nos va a permitir elevar mucho más nuestra conciencia, siendo esa mujer que toma acciones consecuentes y que a través de cada error que va enfrentando en el camino, lo utiliza a su favor para saber que cada paso que está dando la está ayudando a que se convierta y construya esa vida que desea tener, ¿sí? Entonces, acá lo importante es que te des cuenta que no tenés que cumplir absolutamente con las expectativas de nadie y mucho menos te limites con las tuyas. Está bien que tengas expectativas positivas, pero si las cosas no suceden tal y como vos lo deseas, reflexiona por qué sucedió eso, trata de mejorar para la próxima y no te rindas, ¿sí? Acá la cuestión es que entiendas que mientras vos más persistas, más esos resultados van a llegar a tu vida. Porque hay que tener fe y confianza. A ver, nadie nació bueno desde el día número 1. Las personas se van haciendo buenas con el tiempo. Yo este fin de semana conocí a una persona que admiro un montón, que es Djokovic. Es un tenista número 1 en el mundo. Y él obviamente no nació bueno desde el día número 1. Se fue haciendo bueno con el tiempo. Y hoy es el número 1. Es el número 1. Ganó no sé cuántos partidos. Y es una persona que admiro un montón. Y claramente vos podés verlo en diferentes personas, en diferentes referentes. Y el hecho de que hayan logrado lo que ellos lograron fue por el simple hecho de actuar, de no cumplir con las expectativas de los demás, porque seguramente muchas personas a su alrededor rebajaron sus sueños. Les dijeron que tal vez no eran tan capaces o que no iba a ser posible para ellos por sus circunstancias, por sus contextos, pero ellos siguieron avanzando por más que tal vez muchas personas los rechazaran o que tampoco vieran ese potencial, y el mismo hecho de creer en ellos mismos fue lo que les permitió estar donde hoy están, ¿sí? El creer en una misma es lo que te va a permitir que, a pesar de que no seas tan buena desde un principio, que con la práctica lo termines siendo, ¿sí? Es esa voluntad de que por más que muchas veces no tengas ganas y sigas vos practicando y sigas practicando, va a suceder que inevitablemente te hagas buena en eso, pero tenés que creer en vos misma, de que esa posibilidad ya es parte de vos, que por más que hoy no seas la mejor de todas, en algún momento lo vas a hacer, ¿sí? Entonces, si vos querés lograr el éxito en tu vida, tenés que darte cuenta de que de la única forma que lo vas a lograr es cuando persistas y no te derrumbes ante el primer error o fracaso que tengas que enfrentar. Ni mucho menos porque otras personas te digan de que eso no es posible para vos. Cree absolutamente en tus sueños. Hacé lo que más amas hacer, porque eso es lo que te va a servir a que continúes, por más que muchas veces caigas y caigas y caigas. Que también encuentres tus razones, el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, porque eso también es un combustible a muchas veces seguir y darte cuenta de que lo que estás haciendo es mucho más profundo de simplemente, no sé, conseguir dinero o tener una casa, sino que va mucho más allá de eso. Y eso también me motiva a, bueno, me equivoqué, no es el fin del mundo. O sea, voy a mejorar, voy a raíz de esto, sacar esa mujer que yo realmente quiero ser. ¿Qué me va a servir? Bueno, no sé, me expondré más a cámara, haré más llamadas, no sé, buscaré la manera de que ante esas situaciones no me agarre tal parálisis que quiera absolutamente escapar de la situación. Entonces, nada, yo de corazón te recomiendo de que sigas adelante, de que creas en vos misma. Vos podés ser, hacer y tener absolutamente cualquier cosa que concibas y creas. Pero tenés que creerlo vos, no tienen que creer otras personas por vos. Tenés que creer vos, ¿sí? Y eso te va a permitir que, sin importar lo que otras personas piensen, sin importar lo que hoy tu circunstancia es, va a hacer que cada paso que estés dando te lleve a que eso se cumpla.
Si te aportó valor este video, no te olvides suscribirte y seguirme en todas las redes sociales donde todo lo que predico lo muestro en mi día a día. Chao.